Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000 millones anualizados. ¿Dónde quedaron? Los otros 100.000 millones se los comió el TMEC, se los comió la inteligencia de las empresas mexicanas y canadienses para demostrar el origen de sus productos, se los comió la propia estructura del comercio norteamericano que Trump pretendía destruir, pero que terminó protegiéndolo de sí mismo. Déjenme explicarles exactamente qué está pasando, porque los detalles son fascinantes y revelan algo fundamental sobre cómo funciona el capitalismo moderno. Cuando Trump impuso sus aranceles en 2025, la Casa Blanca hizo un cálculo. Estimaron que solo el 38% de las importaciones canadienses y el 50% de las importaciones mexicanas estaban cubiertas por el Time-C. El resto, pensaron, pagaría aranceles del 35% desde Canadá y del 25% desde México. Se equivocaron monumentalmente. ¿Qué hicieron las empresas mexicanas? Algo que los burócratas de Washington no anticiparon, se volvieron extremadamente rigurosas en documentar el origen de sus componentes. Antes de los aranceles, muchas empresas no se molestaban en demostrar que sus productos calificaban bajo el TMEC porque no había incentivo para hacerlo. Todo entraba libre de todas formas para aquel papeleo adicional. Pero cuando Trump impuso los aranceles, de repente ese papeleo valía millones y las empresas mexicanas se pusieron a trabajar, contrataron abogados comerciales, reorganizaron sus cadenas de suministro, documentaron cada tornillo, cada cable, cada componente para demostrar que cumplían con las reglas de origen del TMEC. El resultado fue devastador para las proyecciones de Trump. En agosto la tasa arancelaria efectiva para México no era del 13% que la Casa Blanca había proyectado, era del 5%. 5%. México estaba pagando menos de la mitad de lo esperado porque el 84% de su comercio seguía entrando libre de aranceles bajo el TMEC. Marcelo Ebrard, el ministro de Economía de México, lo dijo con una claridad que debe haber dolido en Washington. México está en una posición privilegiada comparado con otras naciones,
ya que no tiene aranceles generales y más del 80% de sus exportaciones permanecen libres de impuestos y protegidas por el TMEC. Posición privilegiada, esas son las palabras. Mientras China enfrenta aranceles de casi el 50%, mientras la Unión Europea enfrenta aranceles del 30%, mientras el resto del mundo se retuerce bajo el peso de la política comercial de Trump, México navega relativamente tranquilo gracias a un tratado que el propio Trump firmó. Pero hay otro factor que está impulsando las exportaciones mexicanas a niveles récord, y tiene que ver con algo que Trump definitivamente no anticipó: el boom de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Todas esas inversiones masivas en centros de datos, todos esos chips avanzados, todas esas máquinas de procesamiento automático de datos que las grandes tecnológicas estadounidenses necesitan para entrenar sus modelos de IA, una parte significativa viene de México. Las exportaciones de productos manufacturados no automotrices de México crecieron un tren el 4.8% solo en octubre. El 34.8% es el mayor aumento en más de 4 años. Y una parte importante de ese crecimiento viene de componentes electrónicos y equipos relacionados con la tecnología que alimenta la revolución de la IA. La ironía aquí es múltiple. Trump ha hablado sin cesar sobre traer la manufactura de vuelta a Estados Unidos. Ha impuesto aranceles supuestamente para incentivar la producción doméstica. ¿Y qué está pasando? Las empresas estadounidenses de tecnología están comprando más componentes de México que nunca porque los necesitan urgentemente y México puede proveerlos bajo las protecciones del TMEC. Las importaciones de equipos de procesamiento de datos y chips avanzados ahora representan el 9% de todas las importaciones de Estados Unidos, un aumento masivo desde el 4% del año anterior, y muchos de esos componentes están exentos de aranceles o vienen de México bajo el TMEC. Es como si Trump hubiera construido una represa para detener el agua, pero el agua simplemente encontró otro camino. El comercio siempre encuentra otro camino. Esa es una de las lecciones fundamentales del capitalismo que los políticos populistas nunca parecen entender. Ahora hablemos de quién está pagando realmente estos aranceles, porque este es el punto que los defensores de Trump no quieren que discutamos. Los aranceles no los pagan los países extranjeros. Los aranceles no los pagan las empresas mexicanas o chinas. Los aranceles los pagan los importadores estadounidenses, y esos importadores, en su gran mayoría, transfieren esos costos a los consumidores estadounidenses. Según la Tax Foundation, los aranceles de Trump han aumentado los gastos del hogar estadounidense promedio en $1,200 este año. 0,0 más que cada familia estadounidense tiene que pagar por los mismos productos que compraba antes, simplemente porque Trump decidió que una guerra comercial era buena política, y eso es solo el comienzo. JP Morgan estimó recientemente que los consumidores están absorbiendo aproximadamente el 20% de los costos de los aranceles directamente, pero muchas empresas han advertido que ya no pueden seguir absorbiendo el resto. Los precios van a subir más. Walmart, la cadena minorista más grande del mundo, lo dijo claramente. Estamos programados para precios bajos todos los días, pero la magnitud de estos aumentos es más de lo que cualquier minorista puede absorber. Doug McMillon, el CEO, advirtió que los precios van a subir y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Best Buy advirtió que los precios de electrónicos van a subir. Target advirtió que los precios de productos frescos van a subir. Macy's redujo sus proyecciones de ganancias por culpa de los aranceles. Stanley Black & Decker está subiendo precios. La lista es interminable y, mientras tanto, la inflación que Trump prometió controlar está recibiendo combustible adicional.
VBS calculó que los aranceles van a añadir 0,8 puntos porcentuales a la inflación subyacente en 2026. Eso equivale a borrar aproximadamente un año de progreso en la lucha contra la inflación. Los investigadores de Harvard han estado monitoreando los precios en tiempo real de más de 359.000 productos en tiendas estadounidenses. ¿Qué encontraron? Los productos importados han subido un 4% desde que Trump empezó a imponer aranceles en marzo. Los productos domésticos han subido un 2%. La diferencia la están pagando los consumidores estadounidenses. No México, no China, no la Unión Europea. Ahora hagamos un poco de matemática porque los números cuentan una historia que contradice completamente la narrativa de la Casa Blanca. Trump prometió que los aranceles iban a traer empleos de manufactura de vuelta a Estados Unidos, reducir el déficit comercial, recaudar cientos de miles de millones en ingresos, forzar a otros países a negociar mejores acuerdos. ¿Qué ha pasado en realidad? Primero, los empleos de manufactura. El sector manufacturero estadounidense está sufriendo, no prosperando. En Michigan, el corazón industrial de Estados Unidos, los empleos manufactureros cayeron 1,5% respecto al año anterior. Empresas como Howard Miller, que operó durante 99 años, están cerrando y culpando directamente a los aranceles. Segundo, el déficit comercial. México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. En los primeros 8 meses del año, México fue el mayor comprador de productos estadounidenses en el mundo, superando incluso a Canadá. El comercio entre ambos países sigue creciendo. El déficit no ha desaparecido, simplemente se ha reorganizado. La Unión Europea enfrenta aranceles del 30% después del llamado Día de la Liberación de Trump. Las relaciones comerciales transatlánticas están en su peor momento en décadas. Japón, Corea del Sur, India, Brasil. Todos enfrentan aranceles significativos sin la protección de un acuerdo como el TEMEC y México. México tiene el 84% de su comercio protegido. México enfrenta una tasa arancelaria efectiva del 5% cuando la Casa Blanca esperaba el 13%. México está rompiendo récords de exportación mientras el mundo se queja de la guerra comercial de Trump. La presidenta Sheinbaum lo dijo claramente: hasta ahora hemos logrado alcanzar una posición relativamente más privilegiada cuando se trata de estos aranceles. Muchas de nuestras industrias ahora están exentas, como lo logró, no con confrontación, no con insultos, no con guerras de tweets. Logró con lo que ella llama cabeza fría, con diplomacia, con negociación, con la comprensión de que en el capitalismo el poder no viene de la retórica, sino de la estructura económica subyacente. México entendió que tiene cartas que jugar: la geografía, las cadenas de suministro integradas, la cooperación en seguridad y migración, el propio Time-C que Trump firmó y ha jugado esas cartas con inteligencia, obteniendo extensiones de plazos, extensiones sectoriales y manteniendo la gran mayoría de su comercio intacto. Hay algo más que necesitan saber, algo que los medios corporativos estadounidenses rara vez mencionan. Los aranceles de Trump podrían ser declarados inconstitucionales. La mayoría de los aranceles que Trump ha impuesto a México y Canadá se basan en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEPEA. Trump declaró una emergencia nacional por el fentanilo y la inmigración, y usó esa declaración para justificar los aranceles. Pero hay un problema legal significativo. La IEPA fue diseñada para emergencias económicas, no para política comercial ordinaria disfrazada de emergencia. Varios tribunales de apelación han cuestionado la legalidad de estos
aranceles y el caso probablemente llegará a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema falla contra Trump, aproximadamente el 60% de los aranceles actuales podrían ser declarados ilegales. Las empresas que han pagado esos aranceles podrían exigir reembolsos. Toda la estrategia comercial de Trump podría colapsar de un día para otro. Costco ya presentó una demanda exigiendo el reembolso de millones en aranceles pagados bajo la IEPA. Argumentan que el fentanilo no es una emergencia económica que justifique medidas comerciales y tienen un punto legal sólido. La Casa Blanca está tan preocupada por esta posibilidad que ya está preparando planes de contingencia. Saben que la base legal de sus aranceles es frágil. Saben que un fallo adverso de la Corte Suprema podría humillarlos. Y mientras tanto, México espera, si los aranceles caen por decisión judicial, México habrá sobrevivido la guerra comercial con su economía exportadora intacta y récords de ingresos en el bolsillo. En Quelétan, ahora hablemos de la gran mentira de esta guerra comercial. La idea de que los aranceles están trayendo empleos de manufactura de vuelta a Estados Unidos no lo están haciendo. El índice de manufactura ISM muestra que el sector está en contracción. Los precios de los insumos están subiendo porque las materias primas importadas cuestan más. Las empresas están retrasando inversiones porque no saben qué va a pasar mañana con la política comercial. En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer ordenó una evaluación del impacto de los aranceles. Los resultados fueron claros. Los aranceles están aumentando los costos de producción, forzando cierres de fábricas y creando incertidumbre que paraliza las decisiones de inversión. Un ingeniero de Howard Miller, la relojería que cerró después de 99 años, lo explicó perfectamente. Si el gobierno federal hubiera dicho, es un arancel del 10% constante, esto es lo que es, tal vez habrían podido ajustarse, pero no es solo caos. Caos, esa es la palabra clave. El capitalismo puede funcionar con reglas claras, incluso si esas reglas son injustas. Lo que no puede funcionar es con incertidumbre permanente. ¿Van a subir los aranceles la próxima semana? ¿Van a bajar? ¿Van a ser declarados ilegales? Trump va a tuitear algo a las 3 de la mañana que cambie todo. Ninguna empresa puede planificar en ese ambiente. Ninguna inversión de largo plazo tiene sentido cuando las reglas pueden cambiar por el capricho de un hombre. Y el resultado es exactamente lo opuesto a lo que Trump prometió. Menos inversión, menos empleos, menos manufactura. Y mientras Estados Unidos se hunde en el caos de su propia guerra comercial, México emerge como el ganador inesperado. Las exportaciones récord de octubre no son un accidente, son el resultado de varios factores convergentes. Primero, la protección del TEMEC. El tratado que Trump negoció está funcionando exactamente como se diseñó, protegiendo el comercio norteamericano de barreras arancelarias. La ironía es que está protegiendo a México de los propios aranceles de Trump. Segundo, el nearshoring. Empresas de todo el mundo que antes manufacturaban en China están moviendo operaciones a México para estar más cerca del mercado estadounidense y beneficiarse de las protecciones del TIMEC. México está recibiendo inversión que de otra manera habría ido a Asia. Tercero, la diversificación. Cuando los aranceles sobre automóviles golpearon ese sector, las exportaciones automotrices cayeron 14% en octubre. El resto de la economía exportadora compensó con creces. Las exportaciones de manufacturas no automotrices subieron 34.8%. México no tiene todos sus huevos en una canasta. Cuarto, el boom de la IA. Estados Unidos necesita componentes para sus centros de datos y México puede proveerlos bajo el TEMEC sin aranceles. Es demanda que no existía hace 2 años y que ahora está impulsando récords de exportación. Quinto, la diplomacia de Chabón. Mientras Canadá se pelea con Trump y pierde,
México negocia, obtiene extensiones y mantiene las puertas abiertas. Es una lección magistral de cómo sobrevivir a un matón. No le des excusas para atacarte, pero tampoco te arrodilles. El resultado neto es que México va camino a superar los 600.000 millones de dólares en exportaciones por segundo año consecutivo. Va camino a un super-AIT comercial mensual. Va a camino a consolidarse como el socio comercial más importante de Estados Unidos. Trump quería destruir a México, en cambio, lo está fortaleciendo. Y aquí llegamos al punto fundamental de todo este análisis, a la lección que los políticos populistas y sus seguidores se niegan a aprender. El comercio internacional no es un juego de suma cero, no es nosotros ganamos, ellos pierden o viceversa. Es una red compleja de interdependencias, donde las acciones tienen consecuencias inesperadas y donde las victorias aparentes a menudo resultan ser derrotas disfrazadas. Trump pensó que podía usar los aranceles como un garrote para forzar a México a hacer lo que él quisiera. Pero los aranceles no funcionan así. Los aranceles son impuestos que pagan los consumidores domésticos. Los aranceles distorsionan los mercados de maneras impredecibles. Los aranceles crean incentivos para que las empresas encuentren maneras de evitarlos. México encontró maneras de evitarlos. Documentó mejor el origen de sus productos, diversificó sus exportaciones, aprovechó el TEMEC que Trump le regaló y ahora está rompiendo récords. Mientras Estados Unidos cuenta los costos de una guerra comercial que nunca debió comenzar, los 100.000 millones de dólares que Trump no está recaudando son 100.000 millones que él prometió usar para bajar impuestos o reducir el déficit. No van a llegar. Los empleos de manufactura que prometió traer de vuelta no están llegando. Los precios que prometió bajar están subiendo. ¿Y quién está ganando? México, el país que Trump insultó una vez, el país que prometió doblegar, el país que ahora tiene una posición privilegiada gracias al propio tratado que Trump firmó. La ironía es tan perfecta que parece diseñada por un guionista de Hollywood, pero no lo es. Es simplemente el capitalismo funcionando como siempre funciona, recompensando a quienes entienden sus reglas y castigando a quienes creen que pueden ignorarlas. Amigos míos, lo que estamos presenciando es una de las victorias más silenciosas, pero más significativas de la historia económica reciente. México no ha declarado ninguna victoria, no ha publicado tweets triunfalistas, no ha insultado a Trump ni a Estados Unidos, ha mantenido la cabeza fría, ha trabajado dentro del sistema y ha dejado que los números hablen por sí solos. 13.000 millones de dólares en exportaciones en octubre, récord histórico, 84% del comercio protegido por el TIMEC. Tasa arancelaria efectiva del 5% cuando se esperaba el 13%. Camino a superar los 600.000 millones anuales por segundo año consecutivo. Mientras tanto, Estados Unidos está recaudando 100.000 millones de lo proyectado en aranceles. Está viendo cómo sus consumidores pagan $200 más por año. Está perdiendo empleos de manufactura en estados clave. Está enfrentando la posibilidad de que sus aranceles sean declarados ilegales. Esta es la realidad que los medios corporativos no quieren discutir. Esta es la verdad que contradice la narrativa de que Trump está ganando la guerra comercial. Esta es la lección que demuestra una vez más que en el capitalismo las bravatas no sustituyen a la estrategia. México no ganó esta batalla con armas, la ganó con inteligencia, con paciencia, con un tratado comercial que su adversario firmó sin entender completamente, con la comprensión de que a veces la mejor manera de ganar es dejar que tu oponente se derrote a sí mismo. Y eso, amigos míos, es exactamente lo que está pasando. Gracias por escuchar y recuerden,
La democracia en el trabajo es la clave para la democracia en todas partes.